Bien, entonces decíamos, estamos haciendo una modelación de demanda a través de 4 etapas, cada una de ellas corresponde a una decisión de viaje. La primera etapa de modelación es la generación de viajes, en la cual los usuarios deciden si realizar o no una cierta cantidad de viajes con un determinado propósito en un determinado momento, un determinado periodo del día. La segunda etapa de moderación es la distribución de viajes, en donde la cual corresponde a una decisión de viajes de dónde realizar el viaje para ejecutar ese consumo o esa oferta de bien o servicio, que es la que, a partir de la cual se deriva la necesidad de viajar. La tercera etapa es la selección modal, en donde se decide en qué modo de transporte viajar. Y la última etapa sería la decisión de la ruta a través de la cual se va a realizar el viaje. Entonces, esa sería la etapa que se conoce como asignación de viajes. De esta manera, se estaría completando las decisiones que toma el usuario de viaje, ¿verdad? El realizar el viaje, cuántos viajes hacer, a dónde hacer esos viajes, qué modo de transporte usar y a través de qué ruta realizarlo. Hasta el momento hemos estudiado las dos primeras etapas, la generación y distribución de viajes. Ahora, ¿cómo funcionan estas dos etapas? Entonces, ¿o de qué variables dependen? Entonces, estuvimos viendo que la generación de viaje tiene como datos de entrada variables socioeconómicas que están directamente relacionadas, que dependen de las variables o características del sistema de actividades. Entonces, aquí tenemos, decíamos, variables socioeconómicas. Estas variables socioeconómicas en general podrían tener dos tipos de características, ya sean variables agregadas a nivel zonal, como por ejemplo la población total de una zona, eh, la cantidad promedio de vehículos que poseen las personas que viven en ese lugar, los ingresos promedio de los hogares de la zona, etcétera. Entonces, eso serían variables agregadas a nivel zonal y tendríamos para cada una de esas variables un solo valor asociado a cada zona en la cual dividimos nosotros el área de estudio. O también podrían ser variables desagregadas a nivel de hogar. Tendríamos entonces cada una de las características de cada uno de los hogares en esa zona. Bueno, en realidad de una muestra que obtenemos nosotros a través de una encuesta. Y estas variables socioeconómicas son las que nosotros estaríamos utilizando como las variables que van a explicar como, como resultado de esta modelación cuál es el total de viajes que se hace en una determinada zona, ¿verdad? Cuántos viajes tienen origen en esa zona y cuántos viajes tienen destino esa zona. Vean que como tenemos dos tipos de resultados, uno viajes origen y otro viajes destino, entonces nosotros tendríamos que, para poder explicar esto, calibrar dos grupos de modelos. Estos modelos de acá, que serían modelos de producción de viajes, y estos que serían modelos de atracción de viajes. Estos grupos de modelos van a depender de variables socioeconómicas, y voy a poner por acá, y de uso del suelo, cada una de ellas distintas, ¿no? Incluso decíamos que estas variables pueden ser agregadas o pueden ser desagregadas. Para cada grupo de modelos también podrían ser distintas. Luego vimos que existían los tipos de modelos que transforman estas variables en estas respuestas
también teníamos de varios tipos. Teníamos, por ejemplo, modelos de regresión lineal múltiple. Teníamos modelos de tasas de viajes, como los modelos AC o los modelos ACE. Entonces, tenemos distintos tipos de variables que pueden ser agregadas o desagregadas, algunas socioeconómicas, otras de uso del suelo. Tenemos distintos tipos de modelos, regresión lineal múltiple, modelos AC o modelos ACM. Y lo que queremos explicar con eso son modelos que me estiman los viajes que se producen en una determinada zona y los viajes que son atraídos a esas zonas. Entonces, tenemos por acá un grupo de modelos y otro grupo de modelos. También los viajes se van a diferenciar, ¿verdad? Estos viajes de producción y atracción de viajes van a ser distintos para distintos propósitos de viaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos esto de acá, vamos a tener viajes de trabajo, viajes de estudio y otros propósitos, ¿verdad? En general. Y además se van a realizar, por ejemplo, en el periodo pico de la mañana, en el periodo pico de la tarde, o podría ser todo el día, o fuera de los picos. Cada una de estas combinaciones entre propósitos y periodos nos van a dar un modelo distinto. Bueno, para cada uno de esos modelos, en cada una de estas categorías de producción o atracción de viajes, tenemos distintas variables y distintos tipos de modelos que podemos utilizar, ¿verdad? Al final, lo que vamos a tener de acá son varios tipos de modelos, cada uno que se aplicará para estimar unos determinados viajes de producción o atracción con determinado propósito y en determinado periodo. Entonces, esto es, digamos, toda una primera etapa de modelación de la demanda que nos va a generar una importante cantidad de modelos, los cuales ya estudiamos cómo hacer el proceso de calibración. Vimos en los modelos de regresión lineal múltiple que, como es usual, utilizamos las técnicas de mínimos cuadrados ordinarios para hacer la calibración de esos modelos. Y en el caso de los modelos de tasas de viajes, básicamente es una técnica de agrupación de los individuos, es decir, de los hogares, según sus características, de esas características socioeconómicas, en grupos que sean más o menos semejantes para determinar el promedio de los viajes que esos hogares realizan. Entonces, esas son las técnicas de calibración. Una vez que yo tengo calibrados los modelos, entonces, por ejemplo, en el caso de los modelos de regresión lineal múltiple, en esos modelos entonces, nuestros viajes, por ejemplo, los viajes que tienen origen en la zona I, se van a calcular de la siguiente manera. Ya vimos, como decía, como acabo de comentar, vimos el proceso de calibración. Ahora es el proceso de aplicación del modelo. ¿Cómo es que el modelo, cómo uso el modelo para modelar? Valga la redundancia, y estimar esos viajes en distintos escenarios, tanto en los años actuales o el año base como en años futuros. Entonces, esa sería la manera. En el caso de los modelos de regresión lineal múltiple, los viajes que tienen origen en la zona I, en general los calcularíamos de esta manera. Voy a suponer que el modelo que yo calibré para los viajes, por ejemplo, de trabajo, en el periodo pico de la mañana, supongamos que estamos aquí, un modelo de trabajo, pico de la mañana, y estoy estimando los viajes producidos en la zona, y supongamos que utilizo variables socioeconómicas de forma desagregada, que es lo más usual.
Tengo datos desagregados a nivel de los hogares. Entonces, mi modelo, el modelo de regresión lineal que yo calibré, seguramente se va a ver algo así. Me va a decir que mi variable Y, que serían esto, los viajes de trabajo que se realizan en el periodo pico de la mañana, de un determinado hogar, va a ser igual a una combinación lineal donde X1 y X2 son estas variables socioeconómicas desagregadas a nivel de hogar, que podrían ser, como los ejemplos que estudiamos, el ingreso del hogar o la posesión vehicular, cuántos vehículos hay en el hogar y qué sé yo, podríamos tener otra variable como la cantidad de personas que trabajan en ese hogar. Entonces tengo esas tres variables: ingreso, vehículos y cantidad de trabajadores en el hogar. Estos beta cero, esos son los parámetros que calibramos en el modelo con base en la información de las encuestas que utilizamos para la calibración del modelo. Bueno, esto lo que me da son, de nuevo, son viajes, por ejemplo, viajes de trabajo, es la cantidad de viajes de trabajo para el periodo pico de la mañana que hace un hogar que tiene estas características: X1, X2 y X3. Bien, vean que entonces decíamos que este modelo lo hicimos calibrado con estas variables X1 y X2 y X3, que son variables desagregadas. ¿Qué significa que sean variables desagregadas? Estas son desagregadas a nivel de hogar. Quiere decir que para calibrar el modelo, yo tenía una muestra de N hogares y conocía los datos de X1, X2 y X3 y también de Y, de esos N hogares. Y utilicé todos los datos de los hogares para calibrar el modelo. Tenía muchas observaciones, miles de observaciones para calibrar el modelo, porque los datos están desagregados. Ya vimos ese proceso. Ahora lo que quiero es usar este modelo para estimar los viajes que se realizan en una zona. Entonces, la aplicación del modelo siempre se hace a nivel agregado. Siempre. Porque aplicar un modelo de estos de forma desagregada es impráctico y casi imposible. Imaginen ustedes que yo quiero estimar los viajes que se van a realizar dentro de 5 o 10 años plazo dentro de la ciudad. Entonces, para poder aplicar el modelo de forma desagregada, yo tendría que conocer los hogares, todos los hogares que van a existir en el futuro, a 5 o 10 años plazo. Y para cada uno de los hogares, no solo saber la cantidad, sino saber cuáles son cuáles son las características individuales, cuáles son los valores de X1, X2 y X3 de cada uno de esos hogares en el futuro. Eso no es posible hacerlo. Yo podría inventarme alguna manera de predecir eso o de estimarlo, pero va a tener mucho error asociado, porque es prácticamente imposible saberlo. Entonces, lo que se hace es calibrar el modelo, sí, de forma desagregada, pero la aplicación del modelo se hace a nivel agregado. Es decir, que lo que hago es utilizar no los valores individuales de X1, X2 y X3
de cada uno de los hogares, sino utilizar valores promedio zonales. Es decir, cuál es el valor promedio de X1 para esa zona I. ¿No? ¿Cuál es el valor promedio de X2 igual de cada una de las variables de las cuales depende nuestro modelo? Es decir, aquí, por ejemplo, yo tendría cuál es el ingreso promedio de los hogares de la zona I, la cantidad promedio de vehículos que tiene un hogar en esta zona y la otra variable que dije era trabajadores, la cantidad promedio de trabajadores que yo estimo que va a tener esta zona o los hogares de esta zona en el futuro. Y claro está, necesito además de esto, estimar cuál es el total de hogares que va a haber en la zona I en ese escenario. Entonces, el modelo lo aplicaría así. Si yo utilizo estas variables promedio aquí dentro del modelo, lo que me va a dar entonces sería una cantidad promedio de viajes que hacen los hogares de ese lugar. Y eso lo multiplico por H. De tal manera que O sub I va a ser igual al total de hogares en la zona multiplicado por, pues, este modelo, ¿verdad? Por beta 0, beta 1, por X1 promedio de la zona, más beta 2 por X promedio de la zona, etc. Consultas. ¿Queda claro? Profe, ¿qué era H? El total de hogares, la cantidad de hogares en cada una de las zonas. Número de hogares. Bien, eso sería la manera de aplicar un modelo de regresión lineal múltiple. ¿Sí? En el caso de los modelos AC y ACM es similar. Recordemos que en estos modelos lo que nosotros tenemos calibrado es una tabla de que me dice la cantidad de viajes promedio que hace un hogar que tiene estas características, ¿verdad? Habíamos utilizado, por ejemplo, un par de variables, X1 y X2, que podía ser el ingreso, cantidad de vehículos o cualquier otra. Y adentro del modelo lo que teníamos era la cantidad, es una tasa promedio, equivalente a este valor de Y. Aquí nos dice Y. Distintos valores de Y. Según sean las características de los hogares, etc. ¿Okay? Esta es la tabla que tenemos. Vean que en este caso es como si hubiésemos aplicado una especie de modelos similar a esta, pero ya tenemos los valores de Y calculados. Solo que no los calculamos con una ecuación, sino que lo que hicimos fue calcular valores promedio. Entonces aquí lo que tenemos es cuántos viajes hacen los hogares que cumplen estos valores de la variable X1 y estos valores de la variable X2. Y así, todas las combinaciones. ¿Qué necesito yo para aplicar este modelo? Ya es, digamos, entre comillas, más sencillo. Lo que necesito saber es, para ese escenario en el que estoy modelando, en la zona I, cuántos hogares, ¿verdad? Esta cantidad total de hogares de la zona I, pero separado, distribuido por tipos de hogar, ¿verdad? ¿Cuántos hogares de este tipo hay? ¿Cuántos de estos y cuántos de estos? Básicamente habría que hacer una distribución de estos hogares en una tabla, ya no en un solo valor, sino en una tabla con esta composición.
cada uno de los valores de esa tabla de hogares se multiplica por su tasa promedio correspondiente. Y la suma de todo eso sería el total de viajes producidos por el hogar. Es decir, entonces en un modelo AC o ACM, los viajes que tienen origen en la zona I se van a calcular como la suma de cada uno de los hogares del tipo, pongámosle a esto el tipo, ¿cómo le ponemos acá? Tipo, pongámosle una Z como variable, por la tasa de viajes para los hogares tipo Z. ¿No? Y hago la sumatoria de, entonces de cada uno de esos tipos de hogares por cada una de estas tasas. Y la sumatoria de todo eso me va a dar el total de viajes en la zona. Vamos a ver un ejemplo de eso. Este es un archivo similar al que estuvimos utilizando en la clase, ¿verdad? Donde aquí está. Bueno, teníamos esta base de hogares, una muestra de 20 hogares con la cantidad de viajes, sus ingresos, calculamos modelos, distintos modelos de regresión lineal. También hicimos el cálculo de las tasas de viajes con modelos AC y ACM. Entonces ahora lo que queremos es como aplicar ese tipo de modelos para hacer una estimación de los viajes que se realizan. En este caso vamos a hacer como ejemplo una de las zonas, una zona. Esto habría que hacerlo para todas las zonas en las que nosotros dividimos nuestras áreas de estudio, ¿verdad? Para ya tener total de viajes de toda el área. Entonces, en este ejemplo, vamos a suponer que tenemos dos modelos de regresión lineal posibles que habíamos calibrado. El modelo 1, donde habíamos introducido las variables de ingreso y posesión vehicular de forma lineal, directa, en ambos casos suponiendo esa linealidad en el comportamiento del impacto que tienen las dos variables, tanto I como A, sobre la cantidad de viajes. Y un segundo modelo donde la cantidad de vehículos la habíamos más bien tratado de hacer más realista, dado que su impacto, como vimos, no era lineal realmente sobre la cantidad de viajes. Y entonces lo hicimos a través de variables binarias y separamos la posesión vehicular en dos categorías distintas. Creo que en este caso es hogares con un vehículo, hogares con dos o más vehículos y como referencia se está usando hogares que no tienen vehículo. Entonces aquí ese sería el segundo modelo. Siempre la variable I introducida de forma lineal. Y luego también tenemos un modelo del tipo ACM, donde estas son las tasas de viaje que calibramos, utilizando las variables también de ingreso, separado en ingresos bajos, medios y altos, y los vehículos también en esas tres categorías, 0, 1, 2 o más. Entonces, para estos tres tipos de modelo, vamos a hacer una estimación de viajes de una zona que tiene 60 hogares. Y que el ingreso promedio de los hogares de la zona es de 44,000. Y luego tenemos también la información de que en esa zona un 9% de los hogares no tiene vehículo, un 40% tiene un vehículo y un 51% tiene dos o más vehículos. Esas son las características que tenemos de la zona donde queremos estimar los viajes. Bien, acá lo que he hecho en primera instancia es, porque lo vamos a ocupar luego, saber distribuir estos 60 hogares según estos porcentajes que nos están dando según la posesión vehicular. Entonces, como ven aquí, es simplemente multiplicar
los 60 hogares por estos porcentajes y ahí ya tengo distribuidos los hogares según esa división. Aquí la suma da 60. ¿Ok? Muy bien. Y luego otra cosa que estoy haciendo, porque aquí lo voy a necesitar, es determinar, vean que, por ejemplo, el modelo número 1 depende de estas dos variables, de ingreso, promedio. Recuerden que esto se calibró de forma desagregada, pero ahora lo que vamos a hacer, según lo que vimos acá, es que necesitamos los valores X1, X2, X3 de nuestro modelo, los ocupamos agregados. O sea, ocupamos valores promedio para la zona. En el caso del ingreso, ese dato nos lo están dando, ¿verdad? De la variable I. Ahora necesitamos el valor promedio de A. ¿Cuál es la cantidad de vehículos que en promedio tienen los hogares de esta zona? ¿Sí? Entonces lo que hacemos es calcular esa cantidad promedio acá, ¿verdad? Que sería básicamente si el 9% tiene 0 carros, entonces 0.9 por 0. El 40% tiene un vehículo, entonces 0.4 por 1. Y, y aquí 0.51 por 2. Y bueno, sumo todo esto y entonces 1,42 sería el valor promedio de A para los hogares de la zona. Muy bien, entonces como vimos, básicamente lo que hacemos ahora es tomar el modelo de regresión, aplicarle esos valores de las variables promedio de la zona y multiplicar eso por el total de hogares. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos los ingresos promedio, la cantidad promedio de vehículos en el hogar. Acá vamos a suponer que estos son los valores de los coeficientes C0, C1 y C2 que ya habíamos calibrado. Y entonces, ahora sí, el total de viajes o los viajes, primero voy a calcular esta parte, que sería lo que está aquí entre paréntesis, que es aplicar el modelo tal cual. Y eso me va a dar la cantidad promedio de viajes por hogar. Entonces, es básicamente, pues, aplicar el modelo, ¿verdad? C0 más C1 por I y C2 por A, como dice aquí la ecuación. Utilizando en I y en A los valores promedio de la zona. Y luego eso lo multiplico por el total de hogares. Y esta sería la cantidad de viajes estimados en la zona. ¿Alguna pregunta? Voy a marcar acá cuáles son los datos que nos dieron, ¿verdad? Estos son los datos de entrada que nos dieron. Y bueno, y obviamente el modelo, ¿verdad? El modelo calibrado, es decir, estos coeficientes se supone también que son conocidos, ¿verdad? Para este modelo. Eso es lo que conocemos como datos de entrada. Esto de acá es, pues, esto es calculado. En realidad, esto todavía no lo estamos usando aquí para el modelo 1, si lo vamos a usar ahora después. Y eso también es un cálculo que hicimos, calcular el promedio, el valor promedio de A. Y ya esto también es calcular los viajes y esto el total de viajes de la zona. ¿Ok? No hay duda, supongo. Está muy fácil. Bien, seguimos con el siguiente modelo. El modelo número 2 es un modelo también de regresión lineal, pero en este caso utilizamos variables binarias para modelar la relación que hay entre los viajes y la cantidad de vehículos que poseen los hogares. Entonces acá, este segundo modelo no utiliza de forma directa la cantidad de vehículos A, sino que utiliza variables binarias Z1 y Z2, donde Z1 vale 1 si el hogar posee un vehículo, Z2 si el hogar posee 2 o más vehículos. Cuando el hogar no tiene vehículos,
no tiene auto, Z1 y Z2 valen 0 y entonces nuestro modelo queda simplificado a C0 más C1 por I. Bien, cuando nuestro modelo de regresión lineal posee variables binarias, entonces lo que se hace es que es como que separamos el modelo en dos partes. La parte que es común a todos los hogares, que correspondería a este coeficiente C0 más C1 por I. Este pedacito del modelo es común a todos. Y una segunda parte del modelo, bueno, esta entonces sería la primera parte del modelo, y una segunda parte del modelo que corresponde a la separación binaria. Entonces, la estimación de los viajes en nuestro caso, los viajes que realiza la zona, sería igual a el total de hogares en la zona multiplicado por esta parte del modelo, más para la segunda parte del modelo, que es la parte binaria, entonces lo que necesitamos es multiplicar esta constante K1 por el total de hogares del tipo 1 en las... Tal vez hagamos esto con... Hagámoslo así. El total de hogares del tipo 1 en la zona I y esta K2 por la cantidad de hogares del tipo 2 en la zona I. La parte de las variables binarias. Entonces, en nuestro caso, tenemos lo siguiente. H es 60. Aquí tenemos el total de hogares que tenemos anotado por acá. Y luego, los hogares del tipo 1 son los hogares que pertenecen a esta categoría, que son los hogares que tienen un vehículo. Eso los habíamos calculado aquí. ¿Okay? Entonces, aquí aparece esos H1. Y H2 son los hogares que tienen 2 o más vehículos. Que eran este 51% que los habíamos calculado por acá, 30,6. Son estos de acá. Entonces, vean que acá he usado, calculado lo que decía, la primera parte del modelo, C0 más C1 por I, que es común a todos, multiplicado por el total de hogares. Entonces ahí está la primera parte del modelo, C0 más C1 multiplicado por el ingreso promedio, eso es lo que está aquí dentro de paréntesis, y eso multiplicado por el total de hogares, 60. Luego tengo la segunda parte del modelo, que son unas variables binarias, donde multiplico K1, que es el coeficiente asociado a la variable binaria Z1, multiplicado por la cantidad de hogares que hay de ese tipo, 24. Lo mismo para K2 multiplicado por la cantidad de hogares de la segunda categoría, que es 30,6. La suma de estas tres cosas me daría, como dice aquí, el total de viajes de la zona. H por la primera parte del modelo, la parte lineal, más H1 por el coeficiente de la primera variable binaria y H2 por el coeficiente de la segunda variable binaria. Y en este caso, esta sería la cantidad de viajes estimada. ¿Preguntas? Profe, todos estos coeficientes estarían saliendo de la herramienta aquella de análisis de datos de Excel, ¿verdad? De análisis de datos, ¿qué? Perdón, no te entendí. De Excel. Sí, aquí, es lo que te estoy mostrando aquí.
Por eso, en cada una de las etapas de modelación, nosotros tenemos dos procesos. Un proceso de calibración, fue el que habíamos estudiado, donde sí tomamos, por ejemplo, estos datos, que en general van a provenir de una encuesta que se hizo a muchos hogares, y con esos datos de los hogares, que son datos desagregados, ¿verdad? Hogar por hogar. Son datos desagregados, calibramos unos modelos que nos dan estos coeficientes. Exactamente. De ahí provienen esos valores. De hecho, déjenme ver si estoy utilizando esos valores. De hecho, fíjese aquí, perdón, aquí, que con estos datos nosotros habíamos calibrado este modelo. Aquí están los coeficientes. ¿Los ves? Que calibramos. C de 0 es 2.9, el ingreso tenía 3.83 y 2.87. Esos son los valores que usamos aquí. Y en este otro modelo, también creo que estos coeficientes, que son, bueno, C0, C1, K1 y K2, creo que deben corresponder a esto. Vamos a ver si está calibrado aquí. Ajá. Estos vamos a ver si son los mismos, 3.2 y 6.1. Sí, exactamente. Son esos coeficientes que obtuvimos de estas regresiones lineales que hicimos. Ajá. Sí, claro, ¿verdad? Sí, profe. Gracias. De acuerdo. Este es un segundo proceso, ¿verdad? El primer proceso es calibración. Una vez que calibro, ya yo tengo el modelo y lo puedo aplicar. Normalmente esta aplicación del modelo no es tan útil para el escenario base, puesto que en el escenario base yo más o menos tengo los datos medidos. Pero vean que si yo tomé mi área de estudio y yo en esa área de estudio, digamos que fuera algo así, ¿verdad? Este es el territorio que estoy analizando. Recuerden que esto lo había separado en zonas, ¿verdad? En cada una de todas esas zonas, yo tengo una muestra de hogares. Esa muestra de hogares es, por ejemplo, esa base de datos que teníamos ahí de 20. Bueno, obviamente ese es un ejemplo académico, pero en la realidad tendríamos miles de hogares. Entonces yo, de esos miles de hogares, pero es una muestra, yo nada más sé cuántos viajes hacen algunos, cuántos hogares de aquí, algunos de aquí, ¿verdad? De cada zona. Sé cuántos viajes hacen. Pero no sé cuántos viajes hace toda la zona. Entonces, para estimar, y ahora sí, el total de viajes que salen de esta zona, que son los hoy, entonces el modelo se aplica de esta forma que estamos viendo. Aquí no tengo, pero deberíamos tener también otros modelos que me dicen cuántos viajes atrae la zona. Con otras variables, pero la aplicación sería similar a lo que estamos haciendo. Bien, ahora vimos que existe otro tipo de modelos que son los modelos AC y ACM. Esos eran muy fáciles de calcular porque era básicamente agrupar los hogares en hogares similares según las características de X1 y X2, en este caso ingresos y posesión vehicular, y calcular sus tasas promedio. Bueno, en el caso del modelo ACM vimos luego cómo se le aplicaban unos ajustes. Lo que obteníamos de esos modelos, que para eso utilizamos tablas dinámicas, ¿se acuerdan? Era pues una tablita con la tasa promedio de viajes, que en este caso sería algo como esto. ¿Verdad? Ese es el resultado, este es nuestro modelo. Este es el equivalente a, digamos, a la ecuación. Entonces, esto también sería un dato en principio, en esta etapa de aplicación del modelo, pues sería entonces un dato de entrada. Sus datos conocidos. Bien, hace un rato les explicaba que para aplicar ese modelo que está aquí arriba, esta pizarra,
aunque el modelo se calibre de forma muy sencilla, aquí hay en la aplicación es que se hace un poquito más complejo, porque ya no basta con conocer el total de hogares, como era en el caso de los modelos de regresión lineal, sino que yo necesito desagregar los hogares por las categorías que me define el modelo ACM. Esta desagregación, el determinar estos H sub Z que puse aquí, es la parte que podría, o que se vuelve un poquito más trabajosa en el caso de los modelos ACM. Porque nuestro modelo tiene 9 categorías, ¿verdad? 3 por tipo de ingreso, 3 por posesión vehicular, me da 3 por 3, 9 categorías, cada una de estas celdas. Entonces yo necesito, que es un dato que no me lo dan, ¿verdad? Para la zona no me dicen, o no tengo desagregado, yo tengo 60 hogares. Lo más que sé es el porcentaje de hogares que tienen según su posesión vehicular. 9, 40 y 51. Pero no sé cuáles son los niveles de ingresos de esos hogares, y menos de la combinación, ¿verdad? Y necesito saberlo, eso necesito estimar. ¿Cuántos hogares en esa zona tienen ingresos bajos y que no tengan vehículo? Ingresos bajos con un vehículo, con 2 o más vehículos, y así para cada uno de los niveles de ingresos. Entonces, ocupo una tablita como esta, con el total de hogares en cada una de las 9 celdas. Para luego, esos hogares multiplicarlos pues por la celda correspondiente. Entonces, también de la base de datos con la que calibramos el modelo ACM, recuerden que antes de llegar a esta tabla que me daba las tasas de viajes, antes teníamos 2 matrices antes de eso. Una matriz que tenía el total de viajes de los hogares de cada categoría, y una tabla antes de eso que era el total de hogares según la muestra general de nuestro estudio, de cuántos de esos habían en cada uno de estas categorías, cuántos hogares en nuestra muestra había allí. Bueno, con esos datos uno genera ya sean unos valores tabulares o unos gráficos como este, donde yo puedo saber cuántos hogares hay según el nivel de ingreso en bajos, medios y alto, para poder distribuir los hogares en estas categorías, según sea el ingreso promedio de la zona. Entonces, ¿cómo se hace eso? Vamos a suponer que esta es mi tabla de datos. Entonces, vean que yo aquí, estos 20 hogares que representan los miles de hogares que yo encuesté dentro de toda el área de estudio, aquí los metí todos sin importarme de dónde fue que yo, de dónde están ubicados esos hogares. Si no, ahí están todos los hogares de la muestra. Así de forma desagregada. Y el total de hogares se incluyeron para calibrar los modelos. Pero ahora para esta etapa sí es importante hacer un análisis donde, por ejemplo, voy a suponer que estos hogares provenían de una zona, estos otros, hay otro grupo de hogares de otra zona, estos hogares eran de otra zona y así. Entonces vamos a suponer que estaban distribuidos de esa manera. Claro, aquí es una muestra muy chiquitita, pero en cada una de esas, cada uno de estos colores representa una de las subzonas, de las zonitas en las que dividí el área de estudio. Bueno, cada una de esas zonas yo puedo calcular su ingreso promedio, ¿verdad? Yo puedo promediar esto. Por ejemplo, en ese caso me da 34,000 para esta zona. En esta otra me da 50,000. En esta otra zona me da 45,600 y en esta otra zona me da 41,333. Entonces, yo puedo ir calculando el ingreso promedio de las zonas. Y con los datos de los hogares de esa zona, yo puedo distribuir cuántos de esos hogares o qué porcentaje de esos hogares
corresponden a las categorías de ingreso bajo, medio y alto. Para esta zona y así, ¿no? Y eso me permite entonces generar un gráfico como este. Entonces aquí ordenado según el nivel de ingreso para una determinada zona con un determinado ingreso promedio que calculé, ¿no? Que sería, digamos, por ejemplo, vamos a suponer que esta es una de las zonas. Me quedó un poquito torcido, pero... Entonces, para este ingreso promedio de esa zona, yo voy a tener tres datos. ¿Qué porcentaje de los hogares tenían ingresos altos? ¿Qué porcentaje de los hogares tenían ingresos bajos? ¿Y qué porcentaje de los hogares tienen ingresos medios? ¿Verdad? Esos tres datos yo los puedo obtener para cada zona. Para cada uno de estos grupos de color que yo separé aquí. Y así, zona por zona, ¿verdad? Voy a ir teniendo estos tres datos. Este y este. Otra zona, este dato, este dato, este dato. Y así, ¿verdad? Este dato. Y entonces hago estos gráficos, ¿verdad? Usando ya los datos de todas las zonas, tengo un gráfico como este que me dice porcentaje de ingresos altos. Entonces, ¿qué va a suceder? Como se ve en este gráfico, aquellas zonas cuyo ingreso promedio es un ingreso promedio bajo, el porcentaje de familias que dentro de ese ingreso promedio bajo pertenecen a las familias de ingreso alto va a ser muy pequeño, va a ser prácticamente cero. Conforme el ingreso promedio de la zona aumenta, el porcentaje de familias en esa zona que son de ingresos altos aumenta. Lógico. El porcentaje de familias de ingresos bajos se va a comportar al revés, ¿verdad? Cuando la zona tiene ingresos promedios muy bajos, el porcentaje de familias de ingresos bajos es muy alto. Al aumentar el ingreso promedio de la zona, cada vez son menos las familias de ingreso bajo. Las de ingreso medio, primero van a ser pocas, van a aumentar y luego van a disminuir. Ese sería el comportamiento que obtendríamos. Entonces, esto es información adicional al modelo de tasas AC y ACM que yo necesitaría. Si es que estoy utilizando como variable el ingreso. Y yo necesito distribuir entonces las familias por esos porcentajes, esas categorías. ¿Qué me permite este gráfico? O esto podría estar de forma tabular. Entonces me permite determinar para una zona como esta que tiene un ingreso promedio de 44,000, yo me vengo a este gráfico o a la tabla y digo, una familia de ingreso promedio de 44,000, ¿cómo se distribuyen los hogares según el nivel de ingreso? Entonces en este caso me dice un 9% son de ingreso bajo, un 49% es de ingresos medios y 51% es de ingresos altos. Entonces eso ya me permite distribuir los hogares según estas categorías de ingreso del modelo ACM. ¿Dudas? ¿Está claro? Bueno, entonces ya tengo esa distribución. Después, otra cosa que también, con los mismos datos de la encuesta, yo puedo calibrar, puedo determinar
es cómo se distribuyen los hogares según la posesión vehicular de acuerdo con su categoría de ingreso. Entonces, veamos, eso sale también de los modelos. Cuando yo calibro los modelos ACM, cuando calculo el total de hogares. Esta es una primera tabla, recuerdan que nosotros calculábamos el total de hogares en cada una de las categorías. Ven, aquí está el total de 20 hogares. Y yo sabía cuántos de esos hogares, según la muestra, no tienen carro, tienen un carro o tienen dos o más. Vamos a agrupar esto. ¿Sí? Este es el grupo de dos o más. Según su nivel de ingreso. Entonces, esto yo lo puedo calcular en porcentajes. Claro, aquí la muestra es muy chiquitita. Esto con datos de una muestra real serían más hogares en cada categoría. Pero eso básicamente yo lo puedo convertir en porcentajes. Entonces, yo sé que independientemente de la zona, cuando las familias son de ingresos bajos, 3 de 7 no tienen carro, 3 de 7 tienen un carro y 1 de 7 tiene un carro. Cuando son de ingresos medios, 1 de 8, 3 de 8 y 4 de 8 se distribuyen en 0, 1, 2 o más vehículos. Claro, como les digo, con más datos reales, o sea, con datos reales de una base de datos real, eso sería una cantidad más importante de datos. Entonces, eso yo lo puedo convertir en porcentajes. Con eso yo puedo crear también una tabla o un gráfico como este. Entonces, con la primera línea, que era de ingresos bajos, yo calculo qué porcentaje de las familias tienen dos o más vehículos, tienen un vehículo o no tienen carro. Los de ingresos medios y los de ingresos altos. Igual, cada uno de esos sería con el dato de una de las líneas de la tabla de hogares. ¿Ok? Entonces, ya yo tendría esos porcentajes. Entonces, fíjense, por un lado tengo, de acuerdo con el nivel de ingreso promedio de la zona, qué porcentaje de hogares pertenecen a una determinada categoría de ingreso. Y luego, sabiendo a qué categoría de ingreso pertenecen, sé qué porcentaje de esos hogares tienen 0, 1, 2 o más vehículos. Entonces, estos porcentajes, 9, 49 y 51, aquí están copiados. Entonces, con estos porcentajes, voy a multiplicarlo por 60 hogares, que es el total. Entonces, eso lo estoy haciendo aquí. Ven, es el producto de esos dos datos. Entonces, así se distribuyen los hogares según el nivel de ingreso. El total es 60. Y luego, para por ejemplo, estas que son familias de ingreso medio. Las de ingreso medio hay un 4% sin carro, un 38% con dos o más vehículos y un 58% con un vehículo. ¿Qué son estos porcentajes? 4, 58, 38. Y así para cada categoría sale este infográfico de aquí. Entonces, estos hogares los multiplico por estos porcentajes aquí. ¿Ven? Etcétera. Y obtengo finalmente esta tabla. Esta tabla ya me dice cantidad de hogares en cada una de las 9 categorías, según ingresos y cantidad de vehículos, que la suma de esto me da 60, que es el total de hogares que me dieron originalmente. Ahora sí, esta tabla, que es la de cantidad de hogares, cada uno de estos valores de estas celdas lo puedo multiplicar
por la tasa de viajes que me dice el modelo ACM. Aplicando, entonces, esto que dice aquí, cantidad de hogares en cada categoría Z con la tasa de viajes de esa categoría Z. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí abajo? Este valor por este. Y cada valor de cada celda según corresponda. ¿Okay? La suma de todo esto me da el total de viajes que estima el modelo ACM, que es esta cantidad, 639. Vean que según cada uno de los modelos, yo tengo estimaciones diferentes, ¿verdad? De los viajes. Por ejemplo, el modelo 1, que es un modelo lineal, me estima 519 viajes. Bueno, 520, redondeando. El modelo 2, que era un modelo más realista, puesto que ya me separa los hogares, por lo menos por categoría de posesión vehicular, es un poco más preciso y me estima 540. Y en el caso del modelo ACM, que tiene los hogares ya más desagregados, tanto por ingreso y por posesión vehicular, y con una tasa diferenciada en cada uno de ellos, la cantidad de viajes que estima son 639. Entonces vean que cómo la manera de tener la información más desagregada, más individualizada y de forma realista, en este caso, pues me estima cada vez una mayor cantidad de viajes. ¿Dudas? Profe, una consulta, digamos, si veo, se ve muy claro en las gráficas cómo calzan todos los porcentajes de familias y autos y todo eso, ¿verdad? Pero, digamos, las gráficas en sí, que tengan esas formas exactamente, cómo se generan. Ajá, les decía, esta por ejemplo, aquí no tengo, digamos, datos, no tengo una base de datos real, grande, que la podemos usar en este momento. Pero esta gráfica número 1, para poderla generar, necesito poder, la base de datos total de los hogares, tenerlos identificados por tipo de zona. Entonces, en el caso de San José, la cantidad de zonas que se ha utilizado para modelar, no San José, sino la gran área metropolitana, cuando se han calibrado estos modelos, la cantidad de zonas en las que se ha dividido la gran área metropolitana anda alrededor de 400. En realidad, para ser más preciso, 388. Son aproximadamente 400 zonas. Entonces yo voy a tener 400 datos o 400 conjuntos de datos para encontrar estas gráficas. Ah, ok. Sí, es que eso era lo que... Para esas 400 zonas, en cada una de las zonas yo voy a tener cuántas familias hay de ingresos bajos, medios y altos. Entonces son 400 datos aquí que me permite después juntarlos y encontrar una curva para cada categoría de ingreso. Sí, claro. Gracias, profe. Con gusto. Y luego esta otra, yo voy a tener, no como en este caso, 20 datos, sino voy a tener miles de datos que me van a generar una tabla como estas, donde dice, me separa las familias, ya ahí sí sin importar de qué zona vienen. Y ahí sí uso todas igual que calibré el modelo. De hecho, esto lo hago en el proceso de calibración del modelo. Sería con la tabla dinámica, por ejemplo, si estoy usando esa herramienta, donde separo esas miles de hogares en combinaciones de ingresos y posesión vehicular. Entonces, para cada categoría de ingreso que yo haya definido, yo voy a tener cierta cantidad de datos. Entonces, ahí sí serían solamente prácticamente 3 observaciones. O sea, bueno, sí, es que son 3 niveles de ingresos. Igual podría yo separar esto por otras
digamos, tenerlo más desagregado. Vamos a ver, aquí ya no me va a dejar porque sí, y hay otra tabla aquí abajo, pero digamos así. No, esta tampoco. Sí, no me deja. Ahí, ¿verdad? Yo voy a tener para distintas categorías de ingreso, para cada una de esas categorías de ingreso igual voy a tener 3 datos. Entonces puedo tener varias observaciones que me generen este gráfico. ¿Alguna otra consulta? Gracias, profe. Con gusto. Ahora, este modelo, porque incluye estas dos variables que son ingreso y posesión vehicular, pero yo podría utilizar otra variable que no fuera esa. En lugar de posesión vehicular, podría ser cantidad de personas que trabajan en el hogar, por ejemplo. Bueno, entonces, sería otra variable, pero el procedimiento sería similar. Ahora, esta forma, con estos gráficos o tablas de distribución porcentual de hogares, sería pues, la manera más sencilla de aplicar esto. Otra forma de hacerlo es utilizando también los mismos datos de la encuesta, calibrar modelos probabilísticos, ¿verdad? Porque luego realmente al final el total de hogares de la zona, lo que yo necesito es multiplicar eso por la probabilidad conjunta de que un hogar en esta zona que tenga estas características, por ejemplo, de nivel de ingreso promedio, caiga en una determinada categoría de hogar. Entonces se podrían calibrar modelos un poquito más complejos o calcular esto con utilizando probabilidades. Utilizando probabilidades condicionales, ¿verdad? El valor de la probabilidad condicional, ¿cuál es la probabilidad de que un hogar que pertenece a cierto nivel de ingreso tenga cierta categoría de posesión vehicular? Eso lo podemos, digamos, hacer un poquito más complejo, complejizar según querramos. Pero la idea finalmente es que yo necesito para cada zona sus hogares, poderlos distribuir según las categorías que el modelo ACM me definió. Entonces vean que resulta que los modelos de regresión lineal múltiples son, digamos que la mecánica de calibración es un poquito más compleja porque, pues, bueno, aunque en realidad el software, ya sea Excel o cualquiera que nos permita hacer regresión lineal múltiple o el que utilicemos, ya nos facilita mucho esto, uno nada más mete la base de datos y ella calcula, pero digamos que realmente por el proceso es más complejo, la calibración de un modelo o de una ecuación, pero su aplicación es más sencilla, porque nada más ocupo calcular los valores promedio de las variables independientes. Mientras que los modelos estos de tasas, el cálculo del modelo es muy fácil, es agrupar los hogares y calcular una tasa promedio, prácticamente. Pero el proceso de aplicación de los modelos AC o ACM es muy complicado, digamos, es difícil porque necesito hacer esa distribución de hogares y eso es mecánicamente es laborioso, por lo menos. Entonces, en realidad, aunque estos modelos existen, normalmente se evita usarlos, ¿verdad? En la práctica, no mucha gente los utiliza por esto, lo complejo que es. Ahora, fíjense que esto, para los datos actuales del año base, donde yo tengo la información, esto es sencillo, pero luego esto hay que proyectarlo. Hay que hacer una estimación a futuro de cómo sería esa distribución y esas proyecciones son complejas, son complicadas. Pero bueno, ese sería entonces el proceso de aplicación del modelo de generación de viajes, según sean modelos de regresión lineal, simple, donde todas las variables ingresan de forma lineal o algunas de esas variables son variables dummy, y la aplicación de modelos de tasas de viajes AC y ACE. ¿Qué nos da entonces como resultado toda esa modelación? Recordemos.
para distintos escenarios en los que tengamos que hacer la modelación de demanda, al final voy a tener esto. Total de viajes con origen en I y total de viajes con destino en J. Ese es el resultado de esa primera etapa de modelación. Esos datos, vean que son datos que luego yo alimento aquí al modelo siguiente, ya cuando yo vaya a hacer la aplicación. Los modelos de distribución de viajes, para el proceso de calibración, ¿qué variables utilizamos? Aquí necesitábamos como datos de entrada, recordemos, una matriz origen-destino observada, pero también depende de cuáles son los costos de viaje entre cada par de zonas y J. Esta es la información básica que necesitamos para calibrar el modelo de distribución de viajes. ¿Qué es lo que se calibra en el modelo de distribución de viajes? La función o factores de impedancia. ¿Qué es lo que se calibra en el modelo de generación de viajes? Pues estos coeficientes. En el caso de un modelo de regresión lineal. O las tasas propiamente en los modelos de tasas, en los modelos ACO-ACM se calibra esta tabla. En la distribución de viajes es la función de impedancia la que se calibra, o los factores de impedancia, tal y como se ha visto en las dos últimas clases. Y en la tarea que ustedes deben entregar el jueves. ¿Qué me permite hacer este modelo de distribución de viajes? Una vez que yo lo tengo calibrado, este modelo lo que hace es, precisamente, partiendo de datos de OI y de J, que son los que me da el modelo anterior, estimar los viajes que van de cada zona a cada zona. Los viajes de I a J. Es decir, me estiman una matriz de viajes. Pero ya no solo esta del año base, que es la que de por sí yo conozco, sino que cualquiera. Yo al modelo le doy cualquier conjunto de datos OI y DJ, y con esos datos ella me estima cómo se distribuyen esos viajes por origen-destino. Eso quería explicarlo porque la vez anterior a lo mejor eso confundí un poco con el ejemplo que estudiamos en clase, porque en ese ejemplo, déjenme abrirlo. No, esta no. Aquí. En ese ejemplo, yo lo que hice fue aplicar unos porcentajes de crecimiento del 3 y del 4% a la matriz que teníamos, digamos, observada, la matriz de viajes observada, pero que en realidad en una modelación eso no es lo que normalmente se hace, sino que lo que sí tenemos que hacer es... No abrió. A ver. Ahí va. Lo que tenemos que hacer es aplicar un modelo de generación de viajes, que es lo que acabamos de hacer. Y con esos datos de las zonas, de los hogares de las zonas, estimo el total de viajes que se producen en las zonas y el total de viajes que también tienen destino cada una de las zonas. Y a partir de ahí, que tengo los OI y los DJ, aplico el modelo de distribución. Qué raro que no está abriendo el archivo. Vamos a ver si lo hacemos así.
Vamos a ver si ahora sí lo abre. Ahí está. Entonces, este sería, por ejemplo, el ejercicio de la calibración del modelo de distribución de viajes simplemente acotado. ¿Cuál era el resultado de este proceso de calibración que hicimos? ¿No? Esta columna, que es los factores de impedancia, que realmente es como una función que me dice, para cada una de estas categorías de tiempo de viaje o de costo de viaje, ¿cuál es el factor de impedancia que corresponde? Este es el resultado, factor de impedancia. Ahora, ¿qué necesito yo para aplicar el modelo? Ya sea para el escenario base o un escenario futuro. Saber para cada par de zonas cuáles son los tiempos de viaje entre esas zonas. ¿Cuál es el tiempo de viaje de I a J? Según el tiempo de viaje de I a J, yo puedo saber cuál es el factor de impedancia que le corresponde a ese par IJ. Y entonces, a partir de los datos OI y DJ que estime para cada par de zonas con los modelos de generación de viajes, tal y como hicimos hace un ratito aquí, ¿no? Aplicamos estos modelos, entonces el modelo me estima los viajes, ¿no? Ya sea esta estimación o esta o la otra. Entonces yo voy a conocer cuáles son los OI y los DJ de cada zona. Y eso lo aplico con estos factores de impedancia y estimo la matriz de viaje. Entonces, en principio yo tendría unos OI que salieron estimados de los modelos de generación de viajes y unos DJ también que fueron estimados con modelos de atracción de viajes. Yo conocería estos valores que están aquí en naranja, que salen de ahí, más estos factores de impedancia que calibré en esa etapa que es la etapa de calibración, y entonces con eso aplico el modelo y estimo la matriz de viajes. Eso es lo que se hace, ese es el proceso lógico. ¿Okay? Solo que yo para este ejemplo, este ejercicio que teníamos aquí de clase, pues yo no tenía modelos, ¿verdad? Yo no me puse a hacer esto, no me puse a zona por zona calcular los viajes y pues, ¿verdad? Eso es trabajoso, yo no me iba a poner a hacer eso, sino que dije, bueno, supongamos que el resultado es equivalente a haber aumentado un 3% estos viajes, y que la aplicación de los otros modelos, vamos a suponer, los voy hasta como a simular como si fuera un aumento de un 4% anual de estos viajes. Entonces, eso fue la manera en que yo estimé estos valores de aquí, pero no es así como se hace, sino aplicando los modelos de generación y distribución de producción y atracción de viajes. ¿Sí queda claro? Tal vez hoy queda más claro habiendo aplicado los modelos de la etapa 1. ¿Alguna duda de esto que acabo de comentar? No. ¿Ok? Bien. Además, otra cosa que quería comentarles, un poco para ir redondeando y que vayan quedando suficientemente claras las ideas del curso,
es que en el caso de los modelos de distribución de viajes, vimos que teníamos modelos simplemente acotados, normalmente a orígenes, como este que calibramos aquí. O también el modelo podríamos calibrarlo doblemente acotado. Entonces, el mismo ejercicio en la clase anterior, en el video de la clase anterior, ustedes vieron cómo se hacía el proceso de calibración doblemente acotado. El proceso de calibración siempre, ya sea simplemente acotado o doblemente acotado, siempre el proceso de calibración consiste en determinar los factores de impedancia. Eso es lo que uno calibra, los factores de impedancia. Sin embargo, en el modelo doblemente acotado tenemos unos factores que son los de balanceo, los AI y los BJ. Esos factores de balanceo no se calibran. ¿Qué quiero decir con que no se calibran? Los factores de impedancia, que son los que sí se calibran, al calibrarlos ya esos factores en principio ya son constantes en el sentido de que ya estos valores no van a variar. Siempre que yo vaya a utilizar el modelo de distribución de viajes, voy a utilizar estos factores de impedancia. Por ejemplo, para el gran área metropolitana de San José, que se han calibrado estos modelos, hay unas curvas, o sea, unos valores de factores de impedancia calibrados. De hecho, esto se puede convertir en un gráfico, ¿verdad? Estos serían los valores de X y estos serían los valores de Y. Entonces, me van a dar una curva así. Entonces, esas curvas o factores de impedancia para los modelos de la gran área metropolitana se calibraron en su momento con los datos, así como vimos aquí. Se hace un proceso de calibración y ya se encontraron esas curvas, y esas curvas se usan siempre que se necesite estimar una matriz origen-destino. Ya estos valores no varían. Están calibrados, son esos. Mientras que los factores de balanceo, esos son más maleables, esos no son valores fijos, sino que más bien, cada vez que yo voy a estimar una matriz origen-destino, en el proceso del cálculo de esa matriz origen-destino, yo balanceo la matriz. Es decir, que calculo, vean que no estoy usando la palabra calibra, sino calculo cuáles son los factores que balancean la matriz. Entonces, igual que antes, ¿qué necesito yo para estimar la matriz origen-destino? Bueno, necesito saber cuáles son los tiempos de viaje entre cada par y J. Vamos a suponer que se mantienen constantes. Entonces, a los mismos pares y J le corresponden los mismos factores de impedancia. Entonces, como datos de entrada, yo voy a tener, al igual que antes, los viajes OI y los DJ. ¿Que salieron de dónde? De un modelo de generación y atracción de viajes, como los ejemplos que acabamos de hacer. De ahí salen este total de viajes. Es el total de viajes producidos, los OI de la zona tal. Entonces tengo los mismos datos OI de J, tengo los factores de impedancia calibrados, y ahora sí, simplemente lo que hago es aplicar eso al modelo para estimar la matriz de viajes. Pero en ese proceso del cálculo de esta matriz de viajes, al igual que en el proceso de calibración, yo calculo los factores AI y los factores BJ para balancear específicamente esta matriz que estoy calculando. Entonces, calculo los factores AI y BJ para balancear la matriz, para balancear estos totales, y una vez que los tengo calculados, los AI y los BJ, entonces calculo la matriz. ¿Sí se entiende? ¿O hay alguna duda?
¿Dudas o está claro? ¿Alguno ya Está intentó? claro. Sí, perfecto. Bueno, con esto creo que ya podrían ustedes entonces hacer el ejercicio de la tarea sin ningún problema. Bien. La otra cosa que les quería comentar es que ya espero que para el jueves de esta semana, si no máximo para Deben 8, pero yo espero que ya esté para el jueves, tengamos ya el enunciado del proyecto final. Entonces, no recuerdo si ya ustedes se habían agrupado, si no necesitamos hacer grupos de trabajo para la ejecución de ese proyecto. Y necesito que me lo definan para el jueves, a más tardar, un coordinador de su grupo de trabajo para que les puedan asignar en la escuela una clave para para que puedan hacer conexión remota a las computadoras del laboratorio de la escuela y puedan utilizar la herramienta de Transcat. El trabajo va a consistir en la aplicación, no en la calibración, sino en la aplicación de modelos de estos, pero a una escala un poquito más realista, con datos más o menos reales. Y van a hacer ustedes una modelación. La red que estoy trabajando, que ya la tengo bien ajustadita y más o menos bien calibradita, de hecho se las puedo, mientras voy conversando, voy a ver si lo puedo abrir. Que vamos a utilizar es una red la red de la ciudad de Heredia. Está bastante bien detallada, entonces vamos a modelar esa ciudad. La idea es que ustedes puedan, con un modelo real y, como les digo, con datos más o menos reales, hacer una modelación de la red y ver si hacer alguna modificación y entonces ver el impacto que tiene en demanda y digamos, en los parámetros como de costos de viaje de la red, ese proyecto que estamos discutiendo la otra profesora y yo, a ver qué cosa les pondríamos a modelar. Necesitan entonces conectarse ustedes de forma remota a las computadoras de la escuela para que puedan utilizar el Transcat. Que yo ahorita estoy abriendo aquí. Creo que es un poquito lenta esta máquina. Bueno, una versión ahí de Transcat es un poquito, la que tengo yo es un poquito más vieja que la que tiene la escuela. Entonces vamos a usar la última versión del Transcat para hacer la modelación. Vamos a ver si abre. Como van a ver, una vez que ya uno con la herramienta, la aplicación de los modelos, pues el software lo hace muy rápido. Claro que como ustedes nunca lo han usado, vamos a ver, aquí ya está. Ahí está. Voy a abrir. Vamos a ver. Bueno, podría ser esto. Puede ser esta. Ok, esa es más o menos, esa es la red que ustedes van a utilizar. Sí se está viendo el Transcat, es que no tengo claro si se está proyectando. ¿Sí se ve la red? Sí, profe, sí se ve. Muy bien. Bueno, ya casi vamos nosotros a partir de, ya la próxima clase, vamos a empezar la tercera etapa de modelación, que es la de selección modal, y la última etapa, días del curso, o de la parte de modelación, sería la asignación de viajes. Entonces, ahí vamos a ver cómo se hace modelación, la modelación de redes y cómo se hace
la asignación de los viajes. Bueno, este es un ejemplo, eso es una red, es un grafo. Esta pues representa el centro de la ciudad de Heredia. Aquí está el parque, aquí está la parte esta deportiva aquí en Heredia. Esta es la ruta 3 que va hacia La Juela. Esta es la General Cañas. Acá está la conexión actual que hay ahí por el Castela. Aquí hay varios puntitos porque yo eliminé para modelar realmente lo que existe ahorita, la conexión que se está haciendo en este momento ahí por el Castela, ¿verdad? Este intercambio que se está construyendo, pero todavía no existe, entonces aquí se eliminó. Y bien, entonces aquí lo que tenemos es una red conformada por arcos y nodos. Esos cada uno de los nodos, como ven, son los puntos de intersección. Y estos puntitos de color azul es lo que representa los centroides, que son los orígenes y destinos de viajes, ¿verdad? De donde salen los OI y los DJ son esos puntitos de ahí. Entonces la idea es que se les dé a ustedes se les dé un modelo de generación y atracción de viajes con los datos de cada una de estas zonas, las características medias para cada una de esas zonas, y entonces hagan lo que estaba haciendo, les estaba mostrando ahora en Excel, pero hacerlo a través del Transcat. Es la aplicación del modelo para estimar los viajes que salen y entran en cada una de estas zonas. Luego apliquen un modelo de distribución de viajes. Igual se le dan ya calibrados los factores de impedancia, que son esos factores reales, son los factores calibrados para la gran área metropolitana. Y ustedes puedan estimar una matriz origen-destino. No sé si vamos a modelar o no. Tal vez sí, los modelos de partición modal, de selección modal, y después que ustedes hagan la asignación del tráfico aquí en la red. Yo, por ejemplo, esta es una red que la estamos trabajando también para un proyecto que están haciéndonos compañeros de ustedes de taller de diseño, que están trabajando conmigo. Ellos están haciendo la modelación de la red, entonces yo les estoy ayudando. Y, por ejemplo, esta es una primera... Vamos a ver, no lo abro. Es que como estos datos... bueno, es que este no es un mapa. A ver, ¿por qué no lo abro? Siempre pasa, ¿verdad? Cuando vamos a hacer un show, cosas no funcionan. Lo que está aquí, matrices. Profe, los grupos de trabajo son de 5 personas, ¿es verdad? Ustedes, vamos a ver, creo que son 17. 17. Sí, 5 personas, más o menos. Pero creo que quedan ahí unos juntos. Entonces habría uno o dos grupitos más grandes, ¿no? Son 5 personas, quedarían 3 grupos. Bueno, preferiblemente que sean 4, porque entonces me daría, o sea, serían 4 grupos de 4 personas, porque ustedes son 17, 4 grupos de 4 personas y un grupo de 5, más bien. Profe, Profe, era para disculpe. preguntarle si nosotros podíamos ser el de 5 personas. Ajá, es que nosotros le habíamos comentado desde inicio de semestre que teníamos un grupo de 5. No sé si podemos dejarnos ese cupo de 5. Sí, hasta el momento nadie más lo ha solicitado, entonces estaría bien. Es que también mi grupo ya tenía uno de 5 y habíamos hecho también la primera tarea con ese mismo grupo. Hay 2 grupos de 5 y alguien más quiere hacer un grupo de 5. Porque es que como son 17 ya eso es que el problema es que si no va a quedar un grupo muy grande. Porque ya tendríamos 10, nos quedarían 7.
Entonces los demás serían un grupo, un grupo de 4 y uno de 3, o un grupo de 7. Sí, profe, es que yo desde el principio de semestre le había dicho a usted, no sé si se acuerda, que nosotros nos habíamos organizado 5 personas. Ajá. Entonces, no sé. Profe, o también se podría hacer otro grupo de 5 y que quede uno de 6. No sé si es una solución también. ¿Cómo, perdón? Es que me parece que quedan 7 personas, entonces de que sean 2 grupos de 6, entonces y uno de 5. Si ustedes se agrupan así, no hay problema. Lo que ocurre, les voy a decir qué va a pasar cuando tienen grupos muy grandes. No hay conexión, o sea, no se pueden, creo, tengo que preguntarle preguntar bien en la escuela, pero me parece que no se les puede dar conexión a todos, ¿verdad? Porque además el otro grupo de clase, el grupo 2 de la otra profesora, también tienen que hacer el proyecto. Y solamente creo que la cantidad de licencias, creo que son 10. Bueno, o no sé si menos. Entonces, no se le puede dar conexión a todos, sino que se les va a dar una conexión por grupo para que siempre garanticemos que se puedan ustedes conectar a las computadoras en cualquier momento y hacer el trabajo. Entonces, con una clave, bueno, si no voy a tratar de ver si nos pueden dar por lo menos 2 claves por grupo. Tal vez nos alcance. Si los Profe, una consulta, disculpe que lo interrumpa. Usted nos habla de usar la aplicación vía acceso remoto. La aplicación no funciona descargándola y trabajándola con una licencia que la U nos la dé, ¿no? No se puede trabajar así. No, porque son licencias físicas. Entonces, no se puede descargar y no sirve. No, digamos que la empresa no da esa alternativa. Ah, ok. Son Gracias. licencias que están físicamente instaladas en las computadoras y hay que conectarse ahí. Ok. Sí, por eso es. Entonces, les decía que si los grupos son muy grandes, al finalmente va a terminar uno o si acaso 2 conectándose y los demás no van a aprender, pero bueno. Vamos a dejarlo así. Yo voy a tratar de ver si nos pueden dar un par de licencias para que intenten ustedes, ¿verdad? Todos conectarse y para que aprendan. Yo les voy a decir, este proyecto es importante el que ustedes travesen la herramienta, entren y la traten de usar. En el país hay muy poca gente que sabe utilizar Transcat. De hecho, prácticamente todos los estudios de modelación que se han hecho, por lo menos en contratos a nivel nacional, los ha hecho la misma empresa, siempre. Es una empresa que digamos que ha hecho esa modelación. Yo trabajé con ellos una vez en un consorcio. En realidad no usamos Transcat, usamos otras herramientas de modelación. Era el CIAD-GAM y luego se usó el M4, que son otros software de modelación. Ahora, digamos, el país está utilizando Transcat. Pero solamente, digamos que ellos son los que han hecho prácticamente esas modelaciones. Hay muchos ingenieros y consultores que hacen estudios de tráfico y de transporte en el país. Hay varios, se dedican a hacer estudios, pero ninguno de ellos sabe modelar Transcat, ninguno nunca lo ha hecho. Y incluso, por ejemplo, la otra profesora del otro grupo, Diana, tampoco nunca ha modelado Transcat. Y entonces es importante que ustedes aprovechen esto, que la escuela, nosotros hemos introducido esto dentro del curso, que ustedes tengan al menos un acercamiento con esta herramienta, que en algún futuro eso podría serle de utilidad a alguno que le interese trabajar en el área, entonces para que realmente lo aprovechen. Yo les voy a dar unas clases, de hecho ya el semestre pasado había dado unas y todos tengo incluso ya videos
grabados para el uso de la aplicación, que yo se los estaré ahí pasando. Vamos a empezar con esas clases que van a ser en conjunto. Ahí va los dos grupos, ustedes y los del grupo de Diana. Afortunadamente, como tenemos el mismo horario, todos se van a conectar para que yo les dé las clases de Transcat, que sería una especie como de clases de laboratorio. Vamos a ir combinando clases teóricas con clases de laboratorio. Entonces, traten de aprovecharlo. Está bien, o sea, yo no tengo problema. Hagan ustedes los grupos así como lo están sugiriendo. Me pasan los nombres en la próxima clase el jueves. Y para entonces también me dan el nombre de quién va a ser el coordinador para que me vayan creando las licencias. Bueno, las licencias no, perdón, las claves de conexión. Profe, eso se lo enviamos por correo, por WhatsApp, no importa. Si quieren lo envían al WhatsApp. Ok, está bien, gracias. Los nombres de los integrantes de los grupos y la persona que es el coordinador. Y bueno, aquí esto me está fallando porque es que el problema es que esta información de la red la tengo yo como en un servidor. Entonces, no está directamente en la máquina y está dando problemas para leerlo. Les quería mostrar cómo se veía esto asignado, pero bueno, ya lo veremos en las clases. Y básicamente esta es la red. Probablemente lo que modelemos, que yo lo quité aquí, esta es la red sin Radial Heredia, pero Radial Heredia viene y se conecta en estos puntitos y viene por acá, pum, 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 y aquí tiene otro intercambio y sale. Entonces probablemente ese sea el proyecto que ustedes estudien, es decir, hacer la modelación de la ciudad sin la Radial Heredia y con la Radial Heredia para ver cuál es el efecto que genera ese proyecto, ahora los cambios que van a haber. Entonces, eso es un poco de introducción del proyecto y que se los quería mostrar hoy para que nos vayamos sintonizando en el trabajo que van a hacer. Eso sería por hoy. Si tienen alguna consulta adicional de la materia, con mucho gusto. Y si no, aquí estaríamos concluyendo la clase. Pero yo tengo una duda puntual de la tarea, pero no sé si me atiende después o ahorita. No, una vez, dígame. Es que cuando yo, digamos, apliqué las fórmulas en Ajá. el Excel, la primera iteración sí me cambió. El problema es la segunda y la tercera, y de ahí en adelante me dan exactamente el mismo valor. Y no sé por qué se deba a eso, al simplemente acotado. Simplemente acotado. Ajá. En principio, este ejercicio es el calibrado. Cuando dice que le da exactamente el mismo valor, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, la entrada 1.4 que da 218.7, en la segunda iteración me da igual 218.7 y en la que sigue también y siempre me da el mismo valor. Ajá. Digamos, este valor que tengo aquí marcado. Sí, ese se repite en la siguiente y en la siguiente, no sé por qué. Y vuelve a dar igual. Sí, Está mal porque tiene que dar 130. Ajá. sí, pero ese es el tema, que yo siento que estoy aplicando bien la fórmula y no sé por qué no me cambia el valor. Ok, vamos a ver. Este valor de 218, para que revisemos. Vea que se calcula utilizando estos valores, bueno, en este caso que es el OI inicial de 825, y estos de J. Estos efectivamente, también en la siguiente iteración, también son los mismos valores que se usan, ¿ves? Esto y esto. Digamos que por ese lado, ahí no podría haber error. La diferencia es que los factores de impedancia que utilizamos al inicio eran 1. Para la segunda iteración, usted tiene que utilizar estos otros factores de impedancia que se calcularon después, que fueron ajustados, que ya están metidos, yo los tengo metidos en esta matriz. Entonces, la diferencia de cálculo está en esa. No sé si es que usted está siempre utilizando el valor de 1 o ahí tiene abierto el Excel para que lo revise. Sí, lo tengo aquí abierto y no, digamos, sí usé el nuevo valor de impedancia, pero no sé qué será. Vamos a ver, lo voy a dejar. Comparta. Vamos a ver.
Tengo que dejar de compartir yo. Rodolfo, ¿verdad? Sí. Si quiere, comparta su pantalla para que lo revisemos. Sí, aquí está la primera iteración, que es la que sí me da, pero la segunda yo uso es el nuevo factor de impedancia, pero no sé si estoy aplicando algo mal. Sí, lo que pasa es que ahí veo, ya de entrada veo un error, porque la fórmula que se utiliza para la distribución de viajes si, en el modelo es el OI, que está bien, es 825, por el FIJ, que en este caso sería el F14, que está bien, que es 0,4717. Esa es la parte del numerador. En el denominador es la sumatoria de todos los DJ por todos los FIJ. O sea, tiene que multiplicar arriba en la matriz de arriba, en donde están los DJ, el 710 lo tiene que multiplicar por 0.9782, que es, si te vas a la matriz de los FIJ, que sería por, ese es el D1, es 710, por el F11, que es 0,9782, más el D2, que es 800, por 12, el F12, que es 0.4717, más el F3, que es 970, por el F13, que es 1,2156, más el que usted tiene ahí, que es el D4, que es 895, por el F14, que es 0,4717. Usted ahí lo que tiene abajo, usted lo que está multiplicando abajo es 3.375, que es el F6, ¿no? Lo está multiplicando otra vez por F14. El denominador de su fórmula, si lo ves arriba donde está la ecuación, el denominador de la fórmula es el que está mal. Sí, porque de hecho a mí me parecía raro porque se cancela. Entonces no le veía el sentido, pero sí, ya creo que sí entiendo. Y abajo lo que va es la sumatoria de todos los D de abajo, 710, 800, 970 y 895, toda esa fila de abajo. De hecho, no el 3.375. Es que en la primera iteración, como todos los FIJ son 1, al multiplicar el D1 por el F11, el D2, como todos son 1, es equivalente a tener abajo nada más la sumatoria de eso. 710, 800, la sumatoria de eso da 3.375. Entonces, efectivamente, abajo lo que queda es esa sumatoria. Pero, cuando el F cambia, voy a, tal vez permitirme para que vea eso, para escribirte yo, para que vea lo que te estoy diciendo. Entonces, mira, vámonos aquí. La ecuación del modelo es la siguiente. Los viajes de I a J se calculan como OI por F y J entre la sumatoria en I, no, en J, no, perdón, sí en I, no en J, de J por F y J. Es esta sumatoria. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en la primera iteración, cuando todos los F y J valen 1,
Entonces te queda así. Por ejemplo, ahí usted está calculando el 1,4. Entonces el O1 por el F1,4. Y abajo es D1 por el F1,1. D2, F1,2. D3, F1,3. Y D4 por F1,4. Esa es la fórmula que tiene que aplicar siempre para ese cálculo. Entonces decía, en la primera iteración, cuando F1,1 es 1, esto es 1, esto es 1, esto es 1 y esto es 1. Entonces, D1, entonces te va a quedar D1 más D2 más D3 más D4, que es ese valor, los 3.370 y no sé cuánto. 3.383 o no sé cuánto es el total de viajes. De hecho, vamos para verlo. Este valor, ¿verdad? Este es D1, D2, D3, D4 y te da este valor. 3.375. Porque todos los F son unos. Pero en la segunda iteración ya estos valores no son 1. Y aquí usted tiene 4 valores distintos, ¿verdad? Este y este. Esos valores son estos de aquí. Ven que aquí. Ve aquí. Son estos valores los que van en el denominador. Ve mi fórmula que es bastante más grande que la que tiene usted en su Excel. Sí. El denominador, porque es cada uno de estos valores por cada uno de estos factores. El error que usted tiene es que tiene, en lugar de estos valores, lo que usted está multiplicando es este 3.375 y abajo vuelve a multiplicar por este valor. Ahora, en otra celda, por ejemplo, esta, que es, por ejemplo, esta, para el 3,2. Arriba en el numerador va este, que es el O3, por el F3,2, que sería este valor, 4,47,17. Y luego abajo, otra vez va 710, 800, 970, 895, cada uno de estos multiplicados por esta fila. ¿Ok? Sí, le quedó. Sí, ya vi el error. Sí, era eso. Muchas gracias. Bien, con mucho gusto. No sé si alguien más tiene alguna consulta. Yo, ¿Sí? con respecto ahora al modelo doblemente acotado, a mí, digamos, me pasa que los valores me dan muy similares a lo que usted tiene, pero usualmente me difiere un poco en los decimales. No sé si eso es normal, sobre todo los BJ. ¿A qué me refiero? Digamos, por ejemplo, no sé si puedo compartir la pantalla también un momento. Andrés, ¿verdad? Sí, Ahí está. vamos a ver. ¿Se ve ya? Ajá, Que por ejemplo, entonces, a partir de estos BJ, estos iniciales de 1, yo calculo estos primeros ahí. ajá. Y a partir de estos ahí, esta primera línea de BJ y a partir de esta acá. Entonces, noto que en el caso de los ahí, sí llega un punto en que ya son iguales, por decir algo. Pero los BJ, yo vi que usted ya le quedaban igual esta segunda iteración, le quedaban casi exactamente igual. A mí no me quedan igual. Entonces, de hecho, hice una tercera iteración para ver si así quedaban ya igual. Y ya cada vez se van pareciendo más. Podría decir que sí. Pero ya, por ejemplo, aquí el ahí ya me... Bueno, no, la verdad están igual. Pero a mí los BJ no me quedan igual, al igual que usted. No sé si eso es normal.
Abrir aquí en otra máquina para compararlos y no tener que salir. En la de abajo también tuve que volver a hacer una tercera iteración porque ya solo me daba un decimal igual. Sí. Voy a abrir el archivo aquí. Ya revisamos. Ok, aquí lo tengo, doblemente acotado. Bien. Ah, pero es que el archivo que yo tengo estaba apenas empezando a montarse. Entonces, en esa primera matriz, mis cálculos tienen un error porque están asociados siempre al primer ahí, a los primeros ahí que se calcularon. Sí. O sea, lo que quiero decir es que su cálculo está bien. Ah, o sea, es normal entonces que haya que hacer quizás un poco más de iteraciones. Sí, correcto. Sí, sí. Ah, ok. Incluso como veía que usted había dejado nada más 2 espacios en azul, yo dije, debe ser solamente 2. Ah, no. Pero está bien su cálculo. Y de hecho se ve que o sea, van convergiendo de forma adecuada, ¿verdad? No hay, por ejemplo, los BJ comienzan, qué sé yo, en la primera matriz en 1,2191, es casi 1,22, luego sube a 1,22,3, 1,22,3, sí, está bien. O sea, yo no veo que haya nada raro, me parece que están bien. Y más bien es en el archivo que yo tengo aquí, estaba revisando, que apenas se estaba montando. Entonces, en la primera matriz, sí, a mí todos me dan igual porque están calculados exactamente con los mismos valores. En cambio, en el caso, por ejemplo, esa primera línea, esa que estás marcando, se calculan con esos primeros ahí. La Ya segunda la segunda. la calcula con la segunda, exacto. La hoja que yo les estaba mostrando, todos los BJ que yo tenía ahí, que todos son iguales, es porque están calculados con los primeros ahí. Entonces, Ah, ok, la ok. hoja tiene un error. Ah, ok, está bien. Y digamos, como a partir de cuántos decimales es que ya uno dice, ah, ok, ya aquí me detengo. Para un ejercicio como el que nosotros estamos haciendo, ya con 3 decimales ya es suficiente. Digamos, al tercero o cuarto decimal es suficiente, porque lo estamos haciendo a pie. Esto normalmente uno no lo hace así en una hoja de Excel, sino que lo hace con el software, ¿verdad? Eso lo hace Transcat. Y si Transcat tiene ahí la posibilidad de calcular con todos los decimales y lo hace muy rápido porque eso lo hace un software, ¿verdad? Es un programa. Entonces, la velocidad con la que calcula es enorme. De hecho, lo van a ver ustedes cuando lo... Ah, bueno, pero es que ustedes no van a calibrar, pero en el cálculo, digamos, de las matrices, lo hace muy rápido, o sea, unos segundos y lo calculó con una precisión impresionante, ¿verdad? Muy grande, muchos decimales. Para efectos de aquí de la clase, con, no sé, ya en el tercero o cuarto decimal, con que dé más o menos ya suficiente. Ok, está bien, profe. Muy bien, ¿alguien más con alguna consulta? Gracias. Con gusto. Bueno, si no hay más consultas, además ya estamos por encima de las 9, entonces eso sería por la clase de hoy. Nos veríamos entonces, si Dios lo permite, el jueves nuevamente. Que pasen buen día. Buenos días, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Con gusto.